Hola, hola, buen sábado, ¿cómo están? Hoy es 31 de mayo, aquí estamos en Estar Bien, 12 horas en punto estamos saliendo. Y hoy vamos a hacer un tema espectacular, el tema de la novedad en esta tendencia odontológica. ¿Qué pasa con los dientes? ¿Qué importancia le damos a la boca, a la sonrisa y a nuestros dientes? Antes se le daba tanta importancia como ahora, hay nuevas técnicas. ¿Qué pasa con lo bueno? Si tiene que ver con lo bonito o tiene que ver con lo que se usa realmente, con lo que es funcional y bueno para nuestra salud. Vamos a hablar de este tema hoy, así que estas preguntas las hacen ustedes. ¿Y por qué piden estos temas? Porque están suscriptos a nuestro canal, aquí en Global Play, y si no, también en las redes sociales podés hacernos todo tipo de preguntas. Estoy con unos profesionales increíbles, como todos los sábados. Estamos con la doctora Fernanda Rolón, ella es odontóloga. Hola, Fer. Hola, ¿qué tal? Especialista en periodoncia y armonización orofacial. Armonización orofacial. Después vamos a decir qué es eso. Docente de la cátedra de periodoncia de la UBA. También estamos con el doctor Adrián García, él es odontólogo, posee un posgrado en periodoncia también, prótesis e implantología. Ejerce la docencia desde el ámbito privado, dictando cursos de rehabilitación oral estética. Hola, Vero. Hola, un gusto tenerte, Adrián. Y la tenemos a Eugenia Di Giano para los italiani, odontóloga especialista en ortodoncia, jefa clínica de la cátedra de ortodoncia con alineadores de la carrera, cosa que he usado toda la vida, UBA, y es intensiva 4. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, qué lindo tenerlos. Vamos a arrancar entonces con Fer. Bueno, Fer, contame un poquito, a ver, ¿qué es eso de la armonización orofacial? Bueno, la armonización orofacial es una nueva rama, una nueva especialidad dentro de la odontología, y decimos que es nueva porque ya se incorporó dentro de lo que son los posgrados de la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Son técnicas mínimamente invasivas que nos van a ayudar a mejorar la estética de nuestros pacientes con la aplicación de productos como toxina botulínica, ácido hialurónico y bioestimuladores. ¿En la boca? No, Ajá. En el rostro, orofacial. Ah, ok, yo decía, ¿qué tiene que ver esto con los dientes? No tiene que ver con los dientes, pero tiene que ver con la estética integral del paciente. Ok. Entonces, por ejemplo, hacemos tratamientos, por ejemplo, de relleno de labios, de toxina botulínica, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros siempre trabajamos en el tercio inferior del rostro. Uh-huh. Pero lo que yo digo es que el tercio inferior no está descolgado del resto de la cara. Uh-huh. Entonces, nosotros aplicamos estas técnicas para dar armonía y proporción a nuestros pacientes, pero además para prevenir y tratar signos del envejecimiento. Es como la medicina estética aplicada a la odontología, a los tratamientos integrales de la odontología. Ajá. Por ejemplo, y eso un poco cómo lo podemos unir a los tratamientos odontológicos. Por ejemplo, podemos tratar en forma integral casos como sonrisa gingival, que eso es cuando un paciente sonríe y se ve, por ejemplo, más de 2 o 3 milímetros de encía. Ajá. Entonces, nosotros como odontólogos podemos hacer un tratamiento integral, porque muchas veces tiene que ver con exceso de encía y a veces por mucha movilidad de los músculos que nosotros utilizamos para la sonrisa. ¿Cómo lo podemos tratar? Con toxina botulínica. O sea, corrigen la sonrisa, básicamente. Podemos corregir la sonrisa con toxina botulínica, exactamente. Uh-huh. ¿Y eso cuánto dura? ¿Cómo es la corrección? ¿Es para siempre o no? ¿Se modifica? Son aplicaciones, como cuando trabajamos en el tercio superior. Las aplicaciones pueden, el efecto de la toxina puede durar entre 3 y 4 meses. Uh-huh. Pero bueno, por eso yo digo que son tratamientos integrales. Uno puede hacer un buen diagnóstico y ver hasta qué punto podemos trabajar con toxina, hasta qué punto nosotros podemos corregir esas desarmonías cuando hacemos un diseño de sonrisa con terapias periodontales. ¿Y trabajan en conjunto con los odontólogos o ustedes solo lo hacen eso, con corrección también de alineación de dientes y demás? Exactamente, también lo complementamos con los tratamientos de ortodoncia. Claro.
De hecho, ahora se abrió la carrera de especialistas en armonización orofacial en la Facultad de Odontología y se está dictando la cátedra de ortodoncia. Claro. Porque hay un departamento de armonización dentro de la cátedra de ortodoncia. Uh-huh. Así que trabajamos en conjunto con los ortodoncistas para corregir otros defectos que no siempre tienen que ver con la sonrisa gingival. Por ejemplo, estas técnicas con rellenos de ácido hialurónico. ¿En qué partes serían, por ejemplo? Bueno, se puede aplicar a nivel del mentón, uno puede corregir las proporciones de los perfiles de los pacientes, por ejemplo, los pacientes que son clase 2, que son retrusos, que suelen tener el mentón retruido. Uh-huh. Entonces muchas veces podemos corregir esas desarmonías de perfil. ¿Y eso es como interdisciplinario? ¿También se hace con esto, con otro tipo, algún tipo de extracción? ¿Cómo evalúan ustedes? Bueno, es interdisciplinario, por supuesto. Uh-huh. El ortodoncista va a determinar en qué casos hay que hacer extracciones, en qué casos no, pero la armonización orofacial básicamente trabaja en función de los tratamientos de ortodoncia, tratamientos rehabilitadores, para mejorar justamente las proporciones. La armonización orofacial va a trabajar mejorando las proporciones de los 3 tercios faciales, no solamente del tercio inferior. Perfecto, o sea, que armoniza y también la mordida, calculo que lo consideran, por eso te decía, la respiración, todo está considerado para la manera en que la persona respira, la manera en que la persona habla, que se proyecta. Obviamente, también uno de los cuadros que nosotros podemos tratar con toxina botulínica es el bruxismo. Ajá. El bruxismo es cuando hacemos mucha fuerza con los músculos masticadores, entonces tenemos una visión integral en esos casos. Perfecto. Muchas veces podemos tratarla solamente con placas, bueno, también es interdisciplinario con los especialistas en ATM, pero por ejemplo... ¿Qué es ATM? ATM es articulación temporomandibular. Perfecto. Es cómo se relacionan los maxilares. Perfecto. Pero por ejemplo en casos donde los pacientes están en tratamiento de ortodoncia y bruxan y una placa puede estar interfiriendo en los movimientos de las piezas dentarias, podemos colocar toxina en los músculos maceteros, y eso alivia un montón la fuerza. Entonces estamos tratando no solamente la estética, sino lo funcional. La función, lo funcional, el confort del paciente. Muy bien, muy bien. Lo tenemos a Adrián García. Adri, ¿por qué hablas de significancia en odontología tóxica? Porque la odontología, tal como la conocemos hace un montón de años, utiliza materiales biocompatibles. Uh-huh. Pero si los ponemos entre comillas, ¿qué tan biocompatibles o cómo definimos biocompatible? Biocompatible es que pueda estar en contacto con el organismo. Pero hay materiales que generan reacciones locales y otros que generan problemas sistémicos y funcionales. Como por ejemplo el mercurio. Las restauraciones antiguas de amalgama, en su composición son 50% mercurio. Uh-huh. Antes creíamos que esa era una aleación que no se modificaba con el tiempo. Ya sabemos, porque hay estudios científicos que lo demuestran, que el mercurio se sigue evaporando permanentemente de esa amalgama y va generando problemas neurológicos y endocrinos. ¿Qué problemas neurológicos y endocrinos? Por ejemplo, un falso Alzheimer te puede dar, o que tengas mal pulso, o que tengas problemas de temperamento, o pérdida de memoria. Afecta principalmente al sistema nervioso central y a cualquier tejido graso, porque el mercurio, como es un metal pesado, se aloja en las grasas y también afecta a las glándulas. ¿Y esa liberación es paulatina? ¿Cómo es? ¿O si paulatina se rompe, y permanente. Si la persona se lo traga? No, paulatina y permanente. El mercurio, por sobre los 27 grados centígrados, comienza a evaporarse. Y en la boca estamos permanentemente a 37. 37, 36 más las infusiones o comidas que vos puedas tener. Claro. A su vez tenemos un frotamiento con la masticación, con el bruxismo. Entonces eso aumenta la capacidad de eliminar vapores de mercurio de la amalgama. Otro tóxico muy importante que tenemos, que es una de las piedras basales de la odontología, es el flúor. ¿Tóxico? Cuando uno se lavaba decía con flúor, ¿no eran mejor los dientes? ¿Es un mito? No es un mito. El mismo fluoruro de sodio que se usa para la pasta dental es el que se usa para el veneno para ratas. Es neurotóxico muy grave. Pero no o sea, ¿me estoy lavando con raticida? Casi. Sí.
Te voy a contar por qué. Sí. Y a qué nivel llega esto. Chicos, tiren por favor todo lo científico. En estos momentos, Kennedy en Estados Unidos, del gobierno de Trump, logró que la FDA y la ADA acepten que el flúor era tóxico y ya se dejó de fluorificar el agua en todos Estados Unidos. Y hay muchos países que no fluorifican su agua, ¿sí? Porque el flúor es un elemento que está presente en la superficie de la Tierra, es uno de los más presentes, que está en el pescado, en la leche, en las plantas, en donde lo busques está. No es mentira que el flúor hace más fuerte el esmalte dental. Se descubrió por casualidad, por gente que tenía fluorosis en Estados Unidos, que esos dientes tenían menos caries que los dientes que no tenían fluorosis. A partir de ahí dijeron, ¿dónde podemos aplicar esto? En la prevención de la caries. Fue una de las primeras medidas preventivas a nivel mundial, fluorificar el agua. Pero ¿qué pasa con el flúor? Hay 78 estudios hechos en diferentes países que demuestran cómo desciende el coeficiente intelectual. Lo disminuye. Solamente un año de ingerir agua fluorada hace que tu coeficiente intelectual comience a disminuir. El problema es que todos ingerimos agua fluorada. Y si vamos a las bases de la odontología, en odontopediatría, cuando te dicen ¿qué nivel de flúor debe tomar un bebé recién nacido? Te dicen 0. ¿Por qué? Porque es tóxico. Nunca deja de ser tóxico. Y la dosis hace al veneno. Entonces, si nosotros pensamos que el agua que tomás, que sale de la canilla, tiene flúor, y afecta sobre todo a los más humildes, vos vas a hervir el agua para que no tenga bacterias. Sí. Al evaporarse, ¿qué va a concentrar? Los minerales. Va a tener mayor concentración todavía de flúor. Si vos no das el pecho, ¿qué le das? Leche de fórmula. ¿Y con qué agua la preparás? Con agua con flúor. Ya le estás dando flúor a alguien que no debería haber recibido flúor nunca. Esto genera problemas de reproducción, endocrinos, óseos, neurológicos, entre otros. Otro de los problemas de la odontología es con qué materiales restauramos y reemplazamos a la amalgama. Tenemos las resinas compuestas, que son ese material blanco que endurecemos con la luz, y muchas tienen bifenol A. Bifenol A es un disruptor endocrino que sobre todo afecta a las glándulas sexuales. Y a su vez ya sabemos que el bruxismo y el desgaste de este plástico genera micro y nanoplásticos que te tragas y que te respiras, que el organismo no puede gestionar y acumula en diferentes lugares. El año pasado el doctor Stoll salió a contar publicaciones científicas que ya hoy nosotros, la gente de nuestra edad, en su cerebro tiene la cantidad de plástico de una cucharita de plástico alojado en el cerebro. ¿Se puede sacar? Sí. ¿Qué tiene que ver esto con la odontología? La terapia de quelación es la que nos permite sacar los metales pesados, los plásticos y liberarnos un poco de toda esta carga tóxica. Entonces, mi foco como profesional está en erradicar mi profesión, que no sea necesaria, que sea cosa del pasado, a través de la promoción de políticas de prevención y de curación y tratamiento, dándote un manual del usuario después de que estás sana, para que nunca más vuelvas a repetir la historia. ¿Y esto se puede revertir, Doc? Si alguien nos está viendo y dice, no, mira, yo la verdad tengo amalgamas, me cepillo con tal dentífrico que tiene flúor reloaded, tiene de más, y no sé. ¿Puedo ser autorreferencial? Sí, total. Yo de chico era un hereje y mi viejo tenía almacén. Tenía caries por todos lados. Ajá. Tanto que ya de chiquito salía de la primaria, iba al dentista y mi mamá me pasaba a buscar por el dentista, no por la escuela. Y había amalgama, no había otra cosa. Entonces llegué a tener en mi boca casi 8 amalgamas. Que me removieron sin protocolo de seguridad, porque para remover una amalgama hace falta un protocolo de seguridad para que ni el paciente ni el dentista se respire todo lo que sale de ahí. Y como dentista removí muchísimas amalgamas sin protocolo de seguridad, hasta que conocí un paciente que me vino a ver, un paciente norteamericano, Bruce Johnson, ingeniero químico, que trabajaba para una empresa tercerizada de la NASA, que fue el que creó las baterías del primer vehículo que circuló por Marte y las controlaba. Ese hombre a mí me rompió la cabeza. Me regaló un libro que se llamaba Toxic Metal Syndrome, Fluoride, The Aging Factor y Agua Oxigenada, el Milagro Médico. Con esos 3 libros me hizo replantear toda la carrera. Ahí entendí que la amalgama era tóxica, que los plásticos son tóxicos, que el flúor era dañino
Y empecé una campaña autodidacta de empezar a aprender. Di con la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología, y ahí podemos encontrar todos los trabajos de investigación científicos que le dan soporte a lo que estoy diciendo. Porque si no, sería un asustador más de la conspiranoia que existe hoy en día. Entonces, recapitulando, era lo que había. Los odontólogos hicieron lo mejor que podían con el conocimiento que tenían. Okay. Hay conocimientos nuevos. Entre comillas, estos libros que te cuento tienen más de 50 años. Lo que pasa es que ahora, gracias a las redes y los medios, podemos tener mayor alcance de estos trabajos de investigación, que si no, la corriente educativa siempre iba para el mismo lado. En pos de la prevención, de cuidar el árbol, estábamos matando el bosque. Hoy estamos con una mirada integral de la odontología, totalmente integral, desde, seguro lo van a hablar, desde la planta de los pies a la boca, está todo integrado. Uh-huh. Y cómo se integra la microbiota oral con la microbiota intestinal hace un microbioma. Uh-huh. Que seamos un simbionte. Un simbionte es cuando dos entidades vivas conviven y una sin la otra se muere. O sea, nosotros sin flora bacteriana, sin microbiota nos morimos, y ella sin nosotros también. Y eso que nosotros le metemos a la boca, flúor, mercurio, plástico, afecta a esa microbiota y por carácter transitivo a la salud general. En resumen, esos son los materiales tóxicos. Y la odontología biológica también apunta a que no tengamos infecciones escondidas por tratamientos realizados en otro momento, o tapados, imprudentemente o mal hechos, o por más, no somos perfectos los profesionales. Un tratamiento de conducto, una extracción mal hecha puede generar un reservorio de infección en el hueso que a vos no te duele, y eso también te puede traer trastornos. Perfecto. Eso es lo que apuntamos. Muy bien, ahora seguimos hablando, qué interesante. La tenemos a Euge Digiano. A ver, ¿cómo pasó de la ortodoncia tradicional a los alineadores transparentes que yo he usado años y jamás, ni siquiera se dan cuenta, hace como 15, 20 años, y ni siquiera se dan cuenta que uno los tenía puestos? Bueno, hace ya varios años, dos estudiantes de una universidad en Estados Unidos, que no eran estudiantes de odontología, sino más de la rama de la ingeniería, se dan cuenta que inoculando, o sea, colocando un plástico y forzando la posición dentaria, podían lograr movimientos dentarios. A partir de ahí pasaron un montón de años y un montón de avances tecnológicos, porque la tecnología va de la mano del alineador, se introduce el alineador en lo que es el campo de la ortodoncia. Y bueno, yo trabajo hace muchos años en Keep Smiling, como en este momento como jefa de ortodoncia del equipo, y a partir del año más o menos 2008, que es cuando Keep se crea dentro de lo que es Argentina, empezamos a trabajar con alineadores, no desde un lugar de sustitución de la ortodoncia convencional que es el bracket, sino como, digamos, como un apéndice de la ortodoncia, haciendo tratamientos que eran más bien simples, de solución de apiñamientos moderados, leves, cuando tenemos los dientes un poquito torcidos. Uh-huh. Y así varios años, hasta que más o menos hará 8 o 9 años aproximadamente, hay un boom en lo que es la biomecánica del alineador a nivel mundial, o sea, desarrollos tecnológicos, investigaciones, pruebas, y se empieza a avanzar hasta que en la actualidad hoy, y desde hace varios años atrás, hacemos tratamientos de ortodoncia con alineadores. O sea, que todo caso clínico que se puede tratar con un bracket, se puede tratar con un alineador, siguiendo distintas biomecánicas, o sea, distintas maneras de planificar y de ejecutarlo, porque son dos instrumentos distintos. Claro, ¿qué sería básicamente para la gente que no conoce lo que es un alineador? Un alineador es una placa que es transparente, que es flexible, que está confinada solo al área dentada, no va a invadir tejidos blandos, y que va a envolver tridimensionalmente a las piezas dentarias, a todas las piezas dentarias que están en la arcada, ¿sí? Uh-huh. Tanto en el maxilar superior como en el inferior. Y ese alineador no es pasivo, va a tener un movimiento, es decir, que si mis dientes tienen una ubicación en mi boca hoy y yo le coloco un alineador, ese alineador, que es, digamos, el final de la película, porque es el medio que va a generarme el movimiento dentario después de haber pasado por todo un proceso de producción que involucra software, que involucra impresoras 3D, que involucra todo lo que es, o sea, lo que llamamos odontología digital. Yo no puedo usar tu alineador. No, es por completamente... más que seamos parecidas y que tengamos similares, no. Es completamente personalizado. Okay.
Y entonces ese alineador lo que va a generar es un movimiento dentario mínimo que con el correr de los alineadores va a generar un movimiento dentario ya más masivo hasta llegar a la corrección final. Y lo que va a hacer ese alineador es, entre comillas, obligar al diente a moverse a la posición que él mismo manda, ¿sí? Es como, yo le cuento a los pacientes a veces cuando, de una manera más cotidiana, es como si yo calce 38 de zapato y me pongo un zapato 37 y medio. Es como que al principio vas a sentir presión y después, entre que el zapato se estira y el pie se acomoda, logramos un macheo. Y esto es lo mismo. Ese alineador va a generar ese movimiento al principio y después se establece un tiempo pasivo hasta llegar al otro cambio del siguiente alineador en donde existe la situación de contención. Ese alineador se va a usar durante 10 días, 22 horas por día, solamente el paciente se lo retira para higienizarse y para alimentarse, y al cabo de esos 10 días se cambia a un nuevo juego de alineadores donde comienza de nuevo la fase activa de movimiento y la fase pasiva hasta seguir con la secuencia. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos corregir estandarizado una boca media, digamos, una con apenas modificaciones o una complicada? Bueno, a ver, hay distintos tipos de maloclusiones, obviamente, es muy amplia la rama, pero nosotros tenemos, en KIP tenemos distintos tipos de tratamientos y tenemos tratamientos FAST, que son tratamientos de solamente 10 alineadores para pequeñas correcciones, que eso lleva más o menos 3 meses de tratamiento. Después tenemos tratamientos medium, como digo, para rotularlos, sí, ¿no? Sí. Que son 18 alineadores, donde va a llevar más o menos 6 meses de tratamiento. Digo más o menos porque hay quienes cambian los alineadores cada 10 días y hay quienes los cambian cada 2 semanas. Entonces, entre 6 y 9 meses. Y tratamientos más complejos que ya pueden llegar a los entre 15 a 18 meses más o menos de tratamiento. Algunos, obviamente, pueden exceder los 18 meses hasta 2 años, pero esos son más o menos los tiempos que se manejan. Y después cuando ya cumplió la función y suponete que yo tengo los dientes perfectos, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo algo para mantener? ¿Tengo que usarlos de noche? ¿Cómo seguir usándolos? No sé, ¿cómo es? Una vez que se termina el tratamiento, nosotros vamos a contener, nosotros los ortodoncistas, con cualquier elemento, sea alineador o sea bracket, siempre está indicada la contención, que hoy por hoy se indica de por vida, no solo en lo inherente al alineador, sino, como te digo, en lo inherente a lo que es la ortodoncia, con cualquier sistema. Esa contención puede ser distinta, va a ir en decisión del profesional y según la maloclusión del paciente que haya tenido. Nosotros con alineadores en Keep Smiling lo que usamos es una contención que sigue la línea del alineador, o sea, es una placa similar, solo que tiene otro espesor y otro recorte, y se usa solamente para dormir, ¿sí? Indicamos más o menos 8 horas de uso, quienes duermen 8 horas bárbaro y si no, un poco más de día. Perfecto. Y eso es a partir de qué edad, porque la persona tiene que ser responsable para usarla, porque ustedes no están ahí para decirle, cuando los tenés puestos te los sacás en todo el día. ¿Cómo es el tema de la responsabilidad, del olvidarse, el uso diario? Mira, en el paciente adulto en un momento creíamos que era un poco más fácil. A veces los niños o las personas más jóvenes tienen más compromiso, pero en líneas generales, como el alineador es muy, si vos lo usaste, podés decir que es muy fácil o sea, es socialmente aceptable porque no se ve, es imperceptible, no interfiere en lo que es la fonación, porque, como te dije, estaba solo confinado al área dentada. Te lo podés sacar para higienizarte y para comer. Entonces, la realidad es que el compromiso del paciente es, te diría, muy alto. Es muy difícil que el paciente no lo use. Obviamente hay excepciones, ¿no? Y hoy por hoy y desde un tiempo atrás se están haciendo estos tipos de tratamientos también en niños, que en un primer momento uno piensa que el niño no se va a comprometer. Gaby, que los había traído, me decía, no, tu hija no. Y mi hija decía, por favor, mamá, no quiero los brackets de metal. Y lo bueno es que se sentía súper a gusto y la verdad que el compromiso nos ha sorprendido a todos cuando era chiquita porque se comprometió a usarlo y lo usaba y uno piensa, capaz los adultos, la madre, se lo sacaba y no tengo que una comida, me lo saco y ya no me los pongo, pero los niños no tienen. No, los chicos están muy comprometidos porque aparte también con todo la vara estética alta que hoy existe en la sociedad, tener un alineador te permite ser parte de lo que es ese patrón estético que se maneja. Tal vez cuando los nenes son tan chiquitos, tal vez no tienen ese patrón incorporado, pero bueno, también empiezan como a copiar lo que ven en otros compañeros y la verdad es que el compromiso de los chicos es muy alto.
Así Claro. que en ese sentido no hay mayor No, inconveniente. yo creo que lo tienen más linkeado con el tema de la higiene, tener los dientes. También. No sé qué opinan ustedes, pero salvo que nunca había reparado en esto de que la sonrisa y el marco y demás, para hacer todo lo que tiene que ser armonización facial, yo creo que lo tenía muy linkeado con la salud dental, ¿no? Esta cosa de dientes sanos es una persona que se ve, que se siente sana con la higiene bucal. No sé, creo que es una de las higienes que primero hacemos hincapié los papás Totalmente. en que nuestros hijos se higienicen. Y ahora, si no tenemos dentífrico, ¿con qué nos higienizamos? ¿Es necesario el dentífrico? No, por eso te pregunto. Yo también lo pregunto. ¿Es necesario? Nosotros sabemos desde la facultad, a todos nos formaron que lo más importante es el barrido mecánico de la placa Cepillado. bacteriana, el cepillado. Si vos vas a encerar el piso de tu casa, primero lo barrés. Después lo encerás si querés, si necesitas. El dentífrico con flúor sirve para fortalecer el esmalte, sí, es verdad. Pero no puede ser ingerido porque el flúor es tóxico. Se absorbe un poquito a través de las mucosas. Entonces, si vas a usar un dentífrico que tenga flúor, enjuagate muy bien la boca. Si vas a usar un dentífrico sin flúor, que existen, que vienen de distintas marcas, puedes escupir y no enjuagarte la boca, para aprovechar que el dentífrico es un medicamento que actúa por contacto, por sustantividad. Eso significa contacto y permanencia. Si vos te enjuagaste, usaste un desodorante bucal, que vino en pasta. La idea del dentífrico es dejarlo que actúe sobre la superficie del diente para que remineralice el diente que ha sido desmineralizado por los ácidos de las bacterias. En mi casa, mis hijas no usan dentífrico. De vez en cuando le ponen un poquito, una manchita de dentífrico al cepillo para cepillarse. Y es un dentífrico sin flúor que preparo yo. Porque vos podés hacer tu propio dentífrico si querés con los componentes que a vos te gusten. Por ejemplo, Aceite de coco, ajá. que en la medicina ayurvédica está muy indicado para hacer el oil pulling de la boca, en el que la pasta dental que yo preparo es aceite de coco, aceite esencial de eucalipto, agua oxigenada y bicarbonato de sodio. Lo puse al final bicarbonato de sodio para decírtelo porque la polémica es el bicarbonato de sodio es abrasivo y gasta los dientes. La abrasividad de los dientes se mide con un índice que se llama RDA, Relative Dentin Abrasion. Estamos hablando de la abrasividad relativa de la dentina, que es el tejido más blando, ni siquiera el esmalte. Y los dentífricos de uso diario en esa escala están entre el 70 y el 130 índice, como de abrasividad media. Por debajo de 70, baja abrasividad. El bicarbonato de sodio tiene un índice de abrasividad de 7. Es de muy baja abrasividad, no tiene capacidad de ser abrasivo con el esmalte y es muy poco abrasivo con la dentina, que es el tejido que está después del esmalte. ¿Qué aporta cada uno de estos componentes? El aceite de coco es un antibacteriano. El aceite de eucalipto es antibacteriano, antifúngico y antivírico. El agua oxigenada interviene con las bacterias anaeróbicas y por ser peróxido de hidrógeno ayuda a blanquear superficialmente algunas manchas simples. Y el bicarbonato de sodio alcaliniza el pH de la boca. Entonces estamos usando un dentífrico que podemos fabricar tranquilamente en la cantidad que a vos te guste, que no va a ser tóxico ninguno de sus componentes. Si no te excedes, suponete, en los aceites esenciales que pueden ser tóxicos, ninguno de sus componentes es tóxico. ¿A partir de qué edad podemos hacer ese menjunje, esa pastita? ¿Y cuánto tiempo dura? Bueno, ¿cuánto tiempo dura? Es según cuánto prepares. Pero si pensamos en fechas de vencimientos, ¿sí? El componente de los que les hayas puesto, que leas el vencimiento que tiene, el que venza antes es cuando va a vencer tu pasta. Ok, ¿sí? perfecto. Entonces, según... ¿Se guarda en la heladera o es mejor guardarla en el botiquín? En lugar fresco, porque el aceite de coco a temperatura ambiente comienza a ponerse líquido, Sí. pero ambiente de calor. Ya por encima de los 24, 25 grados comienza a ponerse muy blandito. Entonces, contenerlo en el baño nomás está bien. Si lo pones en la heladera va a estar un poco más duro, más difícil de sacar si lo pusiste en un pomito, si lo tenés en un frasquito lo sacás con una cucharita. Pero es lo que se usa en mi casa. Uh-huh. Antes usábamos dentífrico con flúor. Sí, mi hija más grande de 24 hasta buches de flúor usó. Eso, los buches. Hay tantas cosas para preguntar a todos, pero... Claro, pero yo era un odontólogo de la vieja escuela, ¿sí? Yo aprendí lo que me enseñaron en la facultad.
Mi crisis educacional vino cuando ¿quién me enseñó qué y con qué fundamento? Después de Bruce Johnson, que me rompió la cabeza. Claro, claro. Y cuando me puse a analizar que nosotros, que yo también fui profe de la facultad, como los tres somos, vos decís, yo no tenía juicio crítico para plantear si lo que estoy enseñando estaba bien o estaba mal. Simplemente a la facultad entras con 18 años, no tenés un juicio crítico, no le vayas a discutir a un profesor porque no aprobas más. Y después cuando te recibís ya aprendiste, ya sos parte del sistema y seguís obedeciendo el libro del que dice la cátedra y lo que se dice la cátedra. Cuando te salís de ahí y empezás a escuchar otras cosas, al principio negás. Fue mi reacción natural. No, es todo mentira. Y cuando empezás a ver investigación, decís, ok, si esta investigación fue hecha con el mismo criterio y rigor científico que la otra, ¿por qué esta va a ser mentira y por qué aquella va a ser verdad? Y ahí es cuando yo digo, no es mentira que el flúor endurece el esmalte y previene caries, pero ¿a qué costo? Claro. ¿Sí? Bueno. Entonces, es un ecualizador que tenemos que ver cuál es el nivel de saturación de nuestro organismo y hasta dónde aguantamos. Perfecto, perfecto. La demanda de modificación para embellecer la sonrisa y de alrededores es más de varones, de mujeres, ¿de qué edad? ¿A partir de qué edad? A ver, depende del tratamiento que el paciente busque. En realidad, los pacientes ya cada vez más jóvenes empiezan a buscar, empiezan a tener estas demandas estéticas. Ajá. Las chicas jóvenes que quieren un poquito de labio, pero en realidad la mayor demanda empieza a partir de los 35 años. Okay. Donde uno ya empieza a tener como, bueno, un poco de noción del paso del tiempo. Empezamos de a poco, obviamente. Siempre la idea, soy del concepto de la bioestimulación. Ajá. La bioestimulación, ¿Qué sería? La bioestimulación es estimular a una célula que nosotros tenemos en la dermis, que es el fibroblasto, que es el encargado de formar fibras colágenas y elásticas. Ajá. ¿Y cómo las estimulás? Se puede estimular de distintos métodos. Hay métodos mecánicos o con productos. Existe un bioestimulador que es muy económico y es biológico, que es el plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas es se obtiene mediante la extracción de sangre. Esa sangre se centrifuga y se extraen las plaquetas. ¿La sangre propia? La sangre propia, claro. Ajá. Se extrae sangre, se coloca en unos tubos con un anticoagulante, eso se centrifuga y se van separando los distintos componentes de la sangre. Y se extraen las plaquetas. Las plaquetas tienen muchísimos factores de crecimiento. Y eso, una vez colocada dentro de la dermis por distintas técnicas, existen las técnicas de Napatch, que son micropunciones, o aplicándola con agujas, en forma de pápulas, ir un poquito más profundo y colocar un poquito más de producto. Va a aportar factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento lo que van a hacer justamente es despertar ese fibroblasto, que es esa célula que con el paso del tiempo y la acumulación de radicales libres se vuelve senescente, el fibroblasto senescente. Es un fibroblasto que va envejeciendo. Ajá. Y el fibroblasto que va envejeciendo va formando menos fibras colágenas. Una dermis con pocas fibras colágenas es una dermis que no genera condiciones adecuadas para que ese fibroblasto funcione bien. Ese fibroblasto senescente en un medio que no es el adecuado no va a generar fibras colágenas y va a retroalimentar todo el circuito. Entonces, aportándole factores de crecimiento y distintos bioestimuladores, hay un montón de bioestimuladores, vamos a crear un medio adecuado para que ese fibroblasto cambie su estructura y empiece a funcionar. Perfecto. Entonces, empezamos siempre desde la bioestimulación. Obviamente, una paciente de 30 a 35 años que va a empezar a bioestimular no va a ser lo mismo que una paciente un poco más añosa. Siempre tenemos recursos un poco más intensivos. Más intensivos. Perfecto. Pero es un camino, es como...
yo digo, es la nueva tendencia dentro de la estética. Antes lo que se buscaba era siempre reposicionar o rellenar lo que falta de estructura. Ahora, si nosotros hacemos activar esas células, entonces va a ser un envejecimiento más lento, natural y saludable. Perfecto, muy bien. Así que, bueno, esas son las nuevas tendencias y es lo que yo apunto a la naturalidad, a la belleza natural. Después, si nosotros queremos mejorar alguna cosita, tenemos o también le gusta a cada recursos, uno, obviamente. tienen la opción de elegir. Eugenia, a veces en la adultez uno antes tenía referido ortodoncia, chicos, adolescentes, y ahora no, hay gente pasados los 50, pasados los 60, que ve que los dientes se le mueven y dice, bueno, yo quiero utilizar los brackets transparentes, los KIP, para modificar esos movimientos. Hoy por hoy los pacientes adultos, yo creo que tienen desde hace varios años como la posibilidad de, el alineador llega un poco, o llega como alcanza a ese público también, porque de repente, por situaciones sociales, culturales, laborales, a veces uno no tiene la posibilidad de poder realizarse una ortodoncia convencional. Por ejemplo, pasaba mucho al principio que un primer público al cual llegó el alineador eran las azafatas. Entonces, tenían un elemento estético para poder corregir su maloclusión o su situación estética que antes, tal vez con brackets, algunas aerolíneas no les permitían. Entonces, a partir de ahí, la ortodoncia se hace un poco más masiva y el alineador va llegando a distintos públicos. De hecho, empieza un poco más apuntado al público adulto y después aparecen los niños, ¿sí? Siempre la ortodoncia estaba pensada hacia un público más joven. También porque uno, cuando habla de ortodoncia, no habla solamente del bracket o del alineador, antes solamente del bracket, sino también de aparatos de ortopedia que se usan en niños para, acompañando el crecimiento, usando el crecimiento a favor. Entonces el alineador llega más que nada desde ese lugar, el público adulto que puede elegir, que durante mucho tiempo esperó para poder solucionar su problema y tal vez no tenía el medio como es el bracket, porque por determinada razón no lo podía utilizar. Y bueno, se da como el gusto de poderse hacer la ortodoncia más de adulto con el alineador. Esto en un primer momento, después ya hoy por hoy el alineador es parte de nuestra profesión, de la ortodoncia, completamente. Es lo que, como te decía, lo que se puede hacer con un bracket se puede hacer con un alineador. Entonces hoy, digamos que la masividad es muchísimo mayor. Claro. ¿Cómo podríamos integrar la salud, los brackets, la estética en la boca? Cada uno que me tire una frase de integrar la salud, el bienestar y el estar como contento, ¿no? Con la boca que uno tiene. Yo creo que la estética sin salud no tiene mucho sentido. Yo creo que el organismo, si funciona bien y es saludable, habitualmente es bello. Es bello, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros no nos podemos olvidar. Yo también soy especialista en periodoncia. La periodoncia es esa rama de la odontología que diagnostica y trata todas las patologías que envuelven al tejido de sostén de las piezas dentarias. Hay dos patologías que son las más prevalentes dentro de la periodoncia, que es la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis y la periodontitis, la gingivitis básicamente es un proceso inflamatorio a nivel de las encías provocado por las bacterias que, como dijo el doctor, que están dentro de la cavidad bucal. ¿Y eso tiene que ver con la mala higiene? Comienza con acúmulo de placa, exactamente. Bueno, entonces ahí nos vamos a un buen cepillado. Exactamente. Los pilares de un tratamiento exitoso y de una vida saludable son salud, función y estética. Desde la boca, el cuerpo, la mente, lo que sea. Y nosotros como profesionales de la salud, por lo menos en mi speech, salud es innegociable. Después, función y estética, deseable y alcanzable. Y cada uno de nosotros va a tener un concepto diferente de estética. Pero lo que no podemos tener es un concepto diferente de salud. La salud es cuando algo ya no hace bien. Estamos todos de acuerdo en eso. Cuando algo ya es iatrogénico, ¿no? Que es como incluso la falta de función
es un problema de salud. Hoy con los alineadores hay muchos deportistas que están pudiendo acceder a alinear sus dientes, que antes no podían porque con bracket era un codazo, un cabezazo, un algo en fútbol, rugby, artes marciales, y era cortarte el labio del lado de adentro por más protector bucal que tengas. Lo vemos a Cristiano, a Messi, personas que han alineado sus dientes, que tiene que ver con la postura de la columna, de la cadera, de los pies, todo. Entonces, salud, función y estética no están separados. Nunca. Vos podés venir por un requerimiento estético. Yo como profesional voy a evaluar si tu salud está para lo estético primero, o si vas a hacer toxina botulímica o algo, vas a colocar algo en la piel y tiene una disfunción o una disbiosis en la piel, y primero tratás la piel antes de inyectar nada, porque puedes estar metiendo bacterias. Entonces, No, además, por ejemplo, se dice que no se puede aplicar ácido hialurónico en los labios en una paciente que tenga gingivitis o que no tiene una gingivitis no tratada. Por eso genera un biofilm. Entonces ese biofilm es como una capa de producto donde se pueden estacionar las bacterias y generar nódulos, infecciones y demás. Uh-huh. Así que también es importante, si vamos a hacer un tratamiento estético, aunque sea fuera de la boca, es importante que haya salud dentro de la boca. Claro. Y que tiene que ver también con mejorar la calidad de vida. O sea, con los alineadores, nosotros, hablo de los alineadores porque es mi rama, ¿no? Pero un poco en relación a lo que decía Adrián y Fernanda, mejorar la calidad de vida del paciente. Nosotros también con alineadores hemos tratado a muchos pacientes con discapacidad, que con ciertas discapacidades, tal vez motrices, que con el alineador tienen más acceso a lo que es una higiene. O sea, se pueden retirar el alineador y pueden higienizarse. Obviamente el alineador cumple la función tal vez de generar una alineación dentaria para evitar problemas que posteriormente pueden ser periodontales, y son pacientes que por ahí con brackets no tenían acceso a ese tipo de tratamientos. Uh-huh. Entonces, mejorar la calidad de vida de todo individuo que tiene que ver no solo con, yo creo, la estética con lo lindo. Uno piensa en la estética con lo lindo, con lo bello, pero tiene que ver con la aceptación. Y más la adolescencia, con el pertenecer, con la aceptación de cada uno. Sí. Y hay otra cosa que no es menor, es la higiene. Cuando uno usa brackets o alineadores, es complicado, y también eso te hace tener una conducta. Entonces vos sabés que si vos te cepillás los dientes a determinada hora, vas a tener una salud bucal diferente, y eso desde chicos, además un protocolo de prevención. Y si vos como papá, como mamá les decís, mira, te tenés que lavar con este producto, te podés lavar con aceite de coco, te podés lavar con esto, llevártelo en un frasquito, y es como todo va llevando al mismo lugar, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la estética, primero en diferente orden, salud, funcionalidad y estética, que me encantó. Totalmente. Así que bueno, chicos, gracias. Gracias a vos. Gracias. Un gustazo. ¿Te quedó alguna duda? Escribinos, o a los profesionales para eso vinieron, para ayudarnos y tratar de estar mejor. Gracias.